Vamos a volvernos hoy a la palabra del Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino de la vida. En general, en la actualidad, la integridad camina en zona de retirada, cada vez más escondida. Y ocurre aquello de que cada uno hace lo que bien le parece, como ocurría en la época del pueblo israelita, cuando no había rey, no había juez, cada uno hacía sus propias leyes, vivían como les placía a cada uno. Ahora, la referencia para que no caigamos en ese estilo de vida para los cristianos es la Biblia, la palabra de Dios. Hoy les invito a abrirla en la mitad de ella, en el libro de los Salmos. Y vamos a mirarnos a este salmo como si nos mirásemos a un espejo. Es una sala de espejos. Si alguna vez usted fue a algún lugar donde hay sala de espejos, en los zoológicos habitualmente había uno aquí en Montevideo, y uno entraba y veía espejos de diferente tamaño, cóncavos, rectos, etcétera, y la figura de uno se reflejaba en formas distintas en ese espejo, distorsionando lo que era nuestra realidad física personal. Así que nos vamos a mirar a este espejo que tiene 10 espejos en esta sala. Me refiero al Salmo número 15, al cual vamos a dar lectura ahora mismo. Si tiene su Biblia abierta por allí, puede acompañarme en voz alta leyendo los 5 versos del Salmo 15. Leamos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Sea en público, sea en privado, hay un estilo de vida que Dios señala que debemos de seguir. Este es el camino. Dios lo estableció de esta manera. Y podemos estar más cerca, más lejos de cada uno de estos principios que Dios establece, pero debemos procurar llegar a cada uno de ellos para darles cumplimiento en nuestra propia vida. Es crucial, hermanas y hermanos en Cristo, es crucial la comunicación, la comunión con Dios para mantener sana nuestra integridad cristiana. Creo que todos los cristianos en este sentido coincidimos en que nunca nos alcanza plenamente lo que hacemos para lograr mejor comunión con Dios. A modo de ejemplo, digamos que nos preocupamos como esposas, como esposos, como hijos, como hijas, de mantener en la familia
mejor comunicación. Esa mejor comunicación va a redundar en que nos llevemos bien, en que nuestras asperezas desaparezcan y que demos paso a la bondad, al amor, al respeto, etc. Así que todos los cristianos, nosotros todos, deseamos, anhelamos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el salmista, tener mejor comunión con Dios. O si lo pudiéramos lograr en un grado superior al que hoy tenemos. Por eso el rey David, cuando escribe sobre este tema, del que no sabemos exactamente el contexto del por qué lo escribe, pero nos darán una pista cada una de las condiciones que aparecen para tener comunión con Dios. Pero él le hace a Dios dos preguntas. Esto de hacerle preguntas a Dios no será nuevo para usted, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la vida, en el trayecto de su vida, usted le ha preguntado cosas a Dios? Lo más común que encontramos en nuestras preguntas a nuestro Padre Celestial es: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué está ocurriendo esto que se llama pandemia en el mundo? ¿Por qué Dios permite que ocurran tales o cuales cosas en nuestra vida personal, familiar, matrimonial, laboral, en lo que hacemos unos por otros? ¿Por qué me sucede esto a mí? David le hace dos preguntas a Dios. Dos preguntas que en realidad tienen el mismo sentido, pero le plantea las dos preguntas usando dos figuras que los judíos conocían bien. Una el tabernáculo y otra el monte santo. Verso 1. Jehová, Señor, Yahweh, como dice el original, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Las dos figuras son significativas para la historia del pueblo judío, el tabernáculo y el monte santo. El tabernáculo que les acompañó durante la peregrinación en el desierto y donde Dios estaba presente de día y de noche para guiarles, donde ofrecían sacrificios según las órdenes o formas que Dios había establecido. Monte Santo, donde recibieron de parte de Dios la ley que regiría el destino de la vida de ese pueblo. Un lugar al que no accedieron muchas personas, ustedes recordarán, a donde subió Moisés. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? ¿Quién vivirá en la presencia del Santo de Dios? ¿Quién podrá hacerlo? Si nos planteamos esta pregunta a nosotros mismos esta mañana, ahora mismo usted a sí mismo: Señor, ¿seré yo quien pueda entrar a tu presencia, estar en tu tabernáculo, estar en tu monte santo? Entonces, las dos preguntas que hace David las podemos tomar como propias en el análisis de nuestro estado de vida espiritual actual. Todos tenemos un grado de vida espiritual. Cuando los que están ahora en el templo ingresaron al edificio, como se nos pide en el protocolo, se les tomó la temperatura. Bueno, eso esperamos, cumplir con esa parte del protocolo. Y en muchos lugares donde transita gente en esta ciudad y en otras partes del mundo, se les toma la temperatura, en la muñeca, en la cabeza,
aprendí que no es lo mismo que me tomen la temperatura en la cabeza que en la muñeca, que puede haber un grado más si me la toman en la cabeza, así que pido tómela también en la muñeca y ahí baja un poco, pero diferentes grados de temperatura. Las personas tienen 30, 32, 34, 35, 36 grados y cuando llegan al 37.1 le dicen, señor, usted aquí no puede entrar, no tiene la temperatura adecuada. Midamos nuestra temperatura espiritual mirando este salmo. ¿Cuánto mide nuestra temperatura ante Dios? Así que aquí tenemos 10 formas de medir nuestra temperatura espiritual. ¿Qué le respondió a Dios? ¿Qué le respondió Dios a David? Y lo tenemos escrito y ya lo hemos leído. ¿Qué clase de persona necesito ser para tener comunión con Dios? ¿Soy la persona hoy adecuada para estar en la presencia de Dios? ¿Quién entrará a la presencia de Dios? Dice en otro salmo el rey David. En los versos 2 hasta el 5, y véalo en su Biblia, tenemos la respuesta que David recibió de Dios a las dos preguntas iniciales. ¿Quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu presencia? Tendríamos aquí 10 temas para desarrollar en una serie de 10 sermones dominicales, si fuera eso la oportunidad. Hoy voy a hablar o presentarles las respuestas que están evidentes ante usted en su Biblia. Y las voy a mencionar rápidamente por el tiempo que tenemos. En realidad, cada respuesta merece que usted y yo la estudiemos en profundidad y en forma personal, tal vez en su tiempo devocional matutino o de la noche, cuando usted disponga de tiempo para sentarse y medir su temperatura espiritual con cada una de las respuestas que Dios nos da. Son como 10 espejos que muestran la realidad de nuestra vida espiritual. Hoy justamente en la clase de jóvenes adultos que presentó el hermano Decio Garín en forma magistral, hablaba de los espejos. Se refería a un pasaje, enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, hablando como de un espejo. Coincidimos con eso cuando pensamos en el Salmo 15. ¿Quién puede tener comunión con Dios? En primer lugar, el que hace justicia. La integridad tiene que ver con lo que hacemos o con lo que no hacemos. No entro en el plano, y creo que David tampoco lo tenía presente en la respuesta que recibió de Dios, que no se refería a la justicia humana. Justicia humana que puede variar según quien la ejecuta, según el juez fiscal que determina la injusticia o la justicia realizada. Aquí se refiere a lo que ante Dios, ante su presencia, hacemos o no hacemos. Y la verdad es que en este espejo que se refleja nuestra personalidad, carácter, costumbres y reacciones, en ese espejo también están los ojos de Dios mirándonos. La integridad tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos.
Y para ello nos regimos por lo que Dios dice que debemos de hacer y por lo que no debemos de hacer. No nos gustan mucho los no. Los no nos enjuician, a veces muy duramente. El no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, etcétera. Los no que encontramos en la Biblia son muchas veces duros, difíciles de llevar a cabo. Pero el que quiere estar en la presencia de Dios, el que quiere habitar, el que quiere morar en la presencia de Dios, hace justicia. En segundo lugar, el que habla verdad en su corazón. La frase última del verso 2 en el Salmo. Habla verdad en su corazón. Habla verdad es una parte, pero lo hace en su corazón. Es honesto consigo mismo. Y se ha acuñado una frase que he repetido muchas veces, de hablar la verdad con el corazón en los labios. Hablar la verdad, no engañar. También tenemos en nuestras costumbres humanas aquello de hablar medias verdades, de tergiversar la verdad esencial y cambiamos lo que hemos dicho o lo que no hemos dicho y no hablamos con la verdad desde el corazón. La respuesta de Dios en este caso se refiere a las actitudes, las reacciones y motivos que tenemos para decir lo que decimos y para vivir como vivimos. ¿Quién morará en la presencia de Dios? ¿Quién habitará en su tabernáculo? El que habla verdad en su corazón. Tercero, el que no calumnia con la lengua. Bueno, la lengua es un problema, ¿verdad? Bueno, pero si es un problema porque habla demasiado, porque dice cosas impropias, o porque maltrata a otros con sus movimientos y sonidos, también tiene otros usos, así que no la podemos cortar y echarla de nuestro cuerpo. Nos quedaríamos sin poder hablar más. Así que lo que conviene es que la lengua no pronuncie calumnias. Sobre esto hay mucho para aprender si nos vamos al escrito apostólico de Santiago. Y nos quedamos por allí en nuestra meditación mientras usted le dedica tiempo a este aspecto de estar en la presencia de Dios y busca en su concordancia bíblica, donde aparece el tema de la lengua en la Biblia, le va a mostrar varios pasajes del apóstol Santiago que hablan de ella como miembro difícil de controlar, caballo desbocado al que es difícil ponerle freno. Es bueno recordar que antes de hablar hay que pensar. Y Pablo a los filipenses nos dice en lo que es bueno pensar antes de hablar. Así que, ¿quién morará en la presencia de Dios? ¿Quién habitará en su tabernáculo? Es una y otra vez que se repite la pregunta de David a Dios. Y David recibe la respuesta de Dios. El que no calumnia con la lengua. El término en hebreo para calumniar significa hacer una zancadilla. Cuando yo era niño, que me gustaba hacerle broma a mis compañeros en la escuela, aprendíamos unos de los otros cómo hacer zancadillas a los que venían para pasarnos rápido en alguna carrera, ¿no?
hacer zancadillas. Generalmente las personas que quieren hacer una zancadilla lo hacen disimuladamente. Si no, ve algún partido de fútbol que le guste por ahí, ¿no? Cuando el que va a hacer el gol viene muy seguro, concentrado en la pelota y en el arco a donde va a patear, y otro se le cruza y le hace una zancadilla y le arruina la jugada. Así que a esto se parece la calumnia. El que calumnia, opuesto a lo que dice David y la respuesta de Dios, el que calumnia, el que hace zancadillas, no puede morar en la presencia de Dios. No puede habitar en la presencia de Dios. Y vamos para el cuarto lugar, la cuarta respuesta de Dios. No se me olvide que esto viene de parte de Dios. No es mío, ni siquiera de David que hace las preguntas, es la respuesta de Dios a la pregunta de David y a la que nosotros también debemos de hacernos. ¿Quién podrá estar en comunión plena con Dios, estar en su presencia? En cuarto lugar, el que no hace mal a su prójimo. No busca causar dificultades a quienes le rodean. El principio es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un secreto en esa enseñanza de Jesús que debemos procurar entender y aplicar para no hacerle mal al prójimo. Y nos vamos al número 5 porque el tiempo pasa rápidamente. ¿Quién estará en la presencia de Dios? El que no agravia a su vecino. El que no agravia a su vecino. No sé cuántos vecinos tiene usted, donde vive, si en un edificio de apartamentos o en una casa, o al vecino que convive en el propio padrón donde usted tiene su casa y otras. Todo el que está próximo a nosotros es nuestro vecino. No hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Agravio, reproche. Reproche es agravio, sobre todo cuando los agraviados están ausentes. En otros términos más directos y específicos, tiene que ver con los que gustan, disfrutan del chisme de los que están caídos. Hacen leña de árbol caído, dice el dicho. No podemos estar en la presencia de Dios si tenemos estas costumbres. En sexto lugar, es aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil. Y sobre esto hay mucho que decir y poco tiempo que tenemos por delante. El vil mencionado aquí es alguien que no tiene vida espiritual estable. Ahora, la respuesta a esta es de Dios a la pregunta: ¿quién puede estar en la presencia de Dios? No debiéramos tener claro, no debiéramos de tener amistad con los viles, ni te juntes con ellos, aconsejaba el apóstol Pablo, ni los saludes a los que son viles. Les dejo para que lo busquen, lo anoten y lo estudien junto con el estudio de esta sexta respuesta de Dios. Les dejo el texto que está en primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 33.
Es muy específica la respuesta de Pablo al tratar, al considerar este tema. Primera de Corintios 15:33. Y me quedan 3 respuestas más de parte de Dios a la pregunta de David de quién habitará en tu presencia. La número 7 dice, el que honra a los que temen al Señor. Honra a los que temen a Jehová. El que honra está rodeado de personas honradas. Está rodeado de personas que habitan en la presencia de Dios. Me pregunto aquí cuáles son mis mejores vínculos con las personas que me rodean. Escuché decir una vez a un empresario cristiano que los mejores empleados de su empresa no eran cristianos, que tenía algunos cristianos en su empresa, pero no eran honestos, honrados, que llegaban tarde, que siempre tenían excusas. Son aquellos que dicen, pero hermana, hermano, ¿para qué somos hermanos en Cristo? Ahora, el que está en la presencia de Dios, según la respuesta que David recibe a su pregunta, es aquel que es honrado y que honra a los que temen al Señor. Ve la honra en los honrados y los honra, los reconoce, les da el título de personas honradas. Cosa difícil hoy día en el mundo sin Dios. Ustedes saben cuánta corrupción hay en el mundo que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con poder y en algunos casos hasta con sistemas religiosos. Ser honrados delante de Dios primero para poder entrar a su presencia y honrar a los que honran al Señor. En octavo lugar, otra respuesta de Dios a la pregunta de David, el verso 1. El que, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Hay que leer con detalles esta afirmación importante. Sencillamente, esto se resume así en términos más populares. Cumplimos con lo prometido, aun cuando sea difícil lograrlo y hasta cuando podríamos perder, sea dinero, influencia, lo que sea. Sencillamente se resume así. Cumplimos con lo prometido. Está aquello que le sumamos a esta expresión de la respuesta de Dios cuando Jesús dijo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si prometes, cumples. Tenemos los cristianos en nuestro prontuario, en nuestra historia personal cristiana, haberle hecho a Dios muchas promesas durante los años de nuestro peregrinaje cristiano. ¿Usted se puede acordar de la última vez que le prometió algo a Dios? El que está enfermo, Señor, si me sanas después de esto, pues tal o cual cosa. De aquí en adelante, Señor, después de haber vivido esta experiencia, pues no volveré más a hacer esto, te lo prometo. Prometemos en cada oración, le prometemos cosas a Dios, como si acaso Dios precisara que le prometamos algo. Las promesas son para cumplirlas si las hacemos. No cambie sus compromisos aún cuando sea perjudicial para usted. Si lo prometió, pues ante Dios lo prometió, y ¿quién
quiere estar en la presencia de Dios, dice esta respuesta de Dios, pues el que a pesar de la dificultad, del problema que tiene, cumple ante Dios y ante su prójimo. En noveno lugar, y esta es una respuesta que viene de Dios a la pregunta de David, muy interesante. El que no presta dinero con usura. De lo que yo conozco, no hay muchos cristianos que son prestamistas. Es un buen negocio prestar dinero, ¿verdad? Los que conocemos algunas historias de algunas personas que se han tenido que endeudar para pagar cuentas porque no había otro camino, sabemos las historias de algunos que se endeudaron tanto y los intereses crecieron tanto que era imposible pagarlos. Conocí la historia de un hombre, de un matrimonio cristiano, que se endeudaron para comprar un apartamento. Y la deuda nunca se terminaba, iba creciendo, creciendo, cada vez más grande, hasta que al final decidieron devolver el apartamento perdiendo todos los intereses que habían pagado ya. Si los intereses que imponen los usureros son como un lazo, dice el proverbio, como un lazo que ahoga en el cuello. Es mejor no prestar de esa manera. Vea usted que en el contexto de los préstamos, un judío tenía la obligación legal, por ley, de no prestar dinero con intereses a otro judío necesitado. Claro que echa la ley, echa la trampa, dice el dicho de hoy, ¿no? Porque la ley se refería solo a los judíos. El beneficio era: no le prestes dinero con intereses a un judío necesitado, tú siendo judío no lo hagas. Pero comenzaron a prestar dinero a los no judíos y ahí incurrieron en otras prácticas inmorales. Les dejo para que piensen en este tema la referencia del libro de Deuteronomio capítulo 23, versos 19 y 20. Cuando usted le presta dinero a un hermano o hermana en Cristo, no le ponga el lazo de los intereses que lo ahoguen. Y por último, ya acercándonos al tiempo final de nuestro servicio de hoy, el número 10 dice: el que no acepta soborno en contra del inocente, que no admite cohecho. Aquí está en el pasado, el que ni contra el inocente, verso 5, admitió cohecho. Este salmo termina de una manera muy especial, muy particular. No aceptar sobornos en contra de una persona inocente, el que no admitió. Si ya lo hizo, pues tendrá que arrepentirse, porque esto está escrito para el pasado, lo que hemos hecho. Y si yo intento en ese tiempo y con esa carga encima entrar a la presencia de Dios, entonces Dios me dice: no puedes entrar, no puedes estar en comunión conmigo si has practicado esta regla contra el inocente. Y como les dije al principio, cada una de estas 10 respuestas de Dios merecen mucho más tiempo que el que nosotros hoy le hemos dado. Y le sugiero que usted en su casa y con su Biblia y ante Dios, mirándose a su espejo personal, analice cada una de estas 10
respuestas de Dios a las dos preguntas iniciales del Salmo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Me gusta ahora, para terminar, subrayar las dos líneas finales del Salmo. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No sé cuál de las palabras que están en esta frase a usted le gustaría subrayar, destacarla. Pero vea usted la palabra jamás. Nunca. Nunca le va a ocurrir a usted un resbalón si practica, si vive dentro de esta sala de espejos, mirándose a cada una de estas respuestas de Dios. Merece, pues, revisemos estas 10 respuestas de Dios. Para un cristiano, como lo es usted, para una cristiana, como lo es usted, la Biblia total es el espejo de Dios. Debemos de ir diariamente delante de este espejo y revisarnos. Y tenga en cuenta que estas 10 declaraciones vinieron del cielo, vinieron del Padre Celestial, vinieron de Dios. Sí, nos cuesta llevar a la práctica a cada una de ellas. Y en muchos casos, dolores y lágrimas para no resbalar. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El dicho dice que un tropezón, un resbalón cualquiera lo da en la vida. Sí, es cierto, en lo popular, en la gente sin Dios, pero no debe de ser habitual que un cristiano resbale si practica, si pone en práctica estas 10 respuestas de parte de Dios, que no son fáciles, repito. Dios pide que para estar en su presencia practiquemos este estilo de vida diariamente. Y acuérdese, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar. Le invito para que cierre sus ojos, esté allí en el templo o esté en su casa, donde sea que se encuentre. Oremos delante de Dios, el que ahora mira nuestros corazones. Sus ojos están abiertos sobre nuestras vidas y Él mira nuestro corazón, de donde sale lo que nos empuja a resbalar o nos levanta para estar en su presencia. Si usted ha resbalado como ser humano con estas cosas, ahora es un buen momento ante Dios, ante su presencia, de pedir perdón, de restablecer su comunión con Dios, de poder luego orar y saber que Dios escucha y responde sus oraciones. Saber que usted puede entrar en la presencia de Dios con manos limpias y corazón puro. Quiero animarle, mi hermana y mi hermano, a que juntos digamos la siguiente oración. Padre y Dios Todopoderoso, estamos delante de ti y ante ti nada podemos esconder. Tú miras el corazón nuestro, el alma, los sentimientos, los deseos, los anhelos. Tú ves nuestras vidas. Ante ti
nada podemos esconder. Señor, ¿tengo el derecho de estar en tu presencia? Señor, ¿mi vida permite que yo pueda estar en tu presencia? Oh Dios, limpia nuestras vidas de todo lo malo que nos separa de ti. Limpia nuestros corazones y ayúdanos a vivir vidas íntegras que te honren, que te alaben a ti. Hoy, Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas que están en aflicciones de salud, limitados por la falta total de salud y en algunos casos con futuro incierto por su salud. Señor, rogamos por ellos, pedimos por ellos. Extiende tu mano, Señor todopoderosa, de sanidad y sana a los enfermos. Restaura al que está débil en su fe. Anima al que está angustiado. Fortalece a quien la fe le está fallando. Como seres humanos y ante ti y como hijos tuyos, pedimos tu asistencia, tu socorro, oh Dios. Mira nuestras vidas, ten piedad de nosotros, oh Dios. Pedimos que tú guardes, protejas a cada integrante de esta congregación, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Gracias, Señor, por todos los que han hecho posible que sigamos nuestra vida como iglesia, sigamos viéndonos, sigamos escuchándonos, sigamos animándonos. Gracias, Señor. Bendice las vidas de quienes son siervas y siervos entre nosotros. Y ahora, Padre, nos encomendamos a ti, a quienes ahora están allí en el templo y deben de salir de allí, pedimos que les protejas del mal y los libres en la hora de la tentación. Y lo mismo pedimos para quienes estamos en nuestras casas, usando esta tecnología. Bendice y protege a cada uno. Sea tu amor llenando nuestras vidas y tu paz gobernando nuestros corazones. Nos encomendamos a ti, Padre bueno, Padre todopoderoso, y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. A su nombre, gloria. Amén y amén.